Lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica de cómo el imperio financiero que instaló al señor Abelardo en la Casa de Nariño acaba de recibir un golpe demoledor desde el lugar más inesperado. Estados Unidos, el mismo país al que le entregaron la soberanía nacional a cambio de protección. Un constructor barranquillero presentó una denuncia formal ante la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como FinCEN, acusando al alcalde Alejandro Char de soborno y señalando un posible esquema de lavado de activos a través de Serfinanza, el banco de la familia Char. Fue el presidente Gustavo Petro quien lo había advertido con la precisión que lo caracteriza cuando denunció lo que llamó el banco paralelo de los Char, un sistema de préstamos informales cuyo cobro es garantizado por bandas armadas que controlan barrios de Barranquilla mediante amenazas y extorsión. Y fue el filósofo Iván Cepeda quien conectó las piezas denunciando ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional que el señor Abelardo no es más que un embajador plenipotenciario del clan Char y de los intereses de Estados Unidos en Colombia. Infobae, Semana, Publimetro, Eje Central de México, Cambio Colombia y Pluralidad Z lo confirmaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo del continente, documentando que la alianza que gobierna Colombia tiene los expedientes más largos del Caribe. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque la denuncia ante FinCEN no cae en el vacío. Se suma a documentos de inteligencia militar de la Embajada de México que identifican al clan Char como colaborador directo del cartel de Sinaloa para controlar los puertos del Atlántico colombiano. Se suma al informe de la firma estadounidense Culper Research que llegó a las mismas conclusiones. Se suma al llamado a juicio de Arturo Char por compra masiva de votos. Y se suma al expediente del señor Abelardo con paramilitares, con la hermana de un comandante de las autodefensas y con el testaferro de Maduro. Quédense hasta el final, compañeros, porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo un constructor barranquillero denunció ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos un soborno de 300 millones de pesos exigido por Alejandro Char. Van a conocer cómo documentos de inteligencia militar mexicana identifican al clan Char como aliado del cartel de Sinaloa en los puertos colombianos. Van a entender cómo la Corte Suprema confirmó el llamado a juicio contra Arturo Char por la red criminal de compra de votos Casa Blanca. Van a saber cómo el presidente Petro denunció el banco paralelo de los Char, y por denunciarlo lo denunciaron a él. Van a conocer cómo el filósofo Iván Cepeda alertó sobre un entrampamiento judicial diseñado para vincular a Petro y a Cepeda con el narcotráfico. Y van a entender cómo el señor Abelardo llegó a la presidencia de la mano de la familia más investigada del Caribe colombiano. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten: que el señor Abelardo no llegó al poder por mérito propio, ni por voluntad popular. Llegó porque el clan Char puso la maquinaria, los votos, el dinero y los contratos. Y ahora que esa maquinaria está siendo investigada por las propias autoridades estadounidenses, cada día que pasa en la Casa de Nariño es un día más de peligro para la democracia colombiana. Venga, vamos por partes. Hace unos días, el empresario Luis Enrique Guzmán Champs, representante legal y accionista de GPS Construcciones del Caribe, se presentó ante FinCEN con nombre, apellido, huella dactilar y sin pedir protección de identidad, compañeros. Infobae lo tituló, Nación Paisa lo ratificó, El Espectador lo cubrió. La denuncia es concreta y demoledora. En 2018, Alejandro Char le habría exigido 300 millones de pesos en soborno vinculados a un contrato de 1.658 millones para obras en la cárcel El Bosque, adjudicado directamente bajo declaratoria de urgencia manifiesta. Pero Guzmán no se detuvo ahí, compañeros. Denunció un posible esquema de lavado de activos operado a través de Serfinanza, la institución financiera del clan Char con conexiones directas con el sistema financiero estadounidense. Guzmán reveló que llevaba más de 6 años colaborando con autoridades colombianas sin obtener respuesta. La justicia colombiana le cerró las puertas. Entonces fue a buscar justicia donde los Char no controlan a los fiscales.
Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y lo que hace todavía más devastadora esta denuncia ante FinCEN es que no llega sola, compañeros. El medio mexicano de investigación Eje Central publicó un informe basado en documentos de inteligencia militar de la Embajada de México en Colombia que identifican al clan Char como colaborador directo del cartel de Sinaloa para controlar los puertos del Atlántico colombiano. Infobae lo confirmó, Colombia Informa lo cubrió y Cambio Colombia lo detalló. Según esos documentos, las facciones de Ismael Zambada García y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán establecieron una alianza con la familia Char para garantizar rutas de cocaína hacia México y África a través de los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Los documentos identifican por nombre a Fuad Ricardo Char Abdala y a Alejandro Char Chaljub como parte de la estructura financiera de la operación. Y la firma estadounidense Culper Research elaboró un segundo informe independiente que llegó a las mismas conclusiones, compañeros. Publimetro lo tituló, la FM lo confirmó. Dos investigaciones independientes, una mexicana y una estadounidense, apuntando al mismo lugar, el clan Char y sus conexiones con el narcotráfico internacional. Y fue el presidente Gustavo Petro quien primero conectó las piezas y exigió justicia, compañeros. Cuando Culper Research publicó su informe, Petro cuestionó directamente a la justicia colombiana. Si una firma de Estados Unidos documenta estos vínculos, no debería ser investigado. Infobae lo confirmó. Petro pidió a la Superintendencia Financiera que investigara a Serfinanza. Y Pluralidad Z reveló los datos que helaron la sangre de todo colombiano. Transferencias desde cuentas de Serfinanza hacia casas de cambio en Mazatlán, Sinaloa, Tijuana y Ciudad Juárez. El banco de la familia Char aparece señalado en documentos de inteligencia militar como vehículo para movilizar ingresos del narcotráfico a través del sistema bancario colombiano. Vorágine lo confirmó con su propia investigación sobre Serfinanza. Pero Petro fue todavía más lejos, compañeros. Hace un par de meses denunció lo que llamó el banco paralelo de la familia Char, un sistema de préstamos informales cuyo cobro es garantizado por bandas armadas que controlan barrios de Barranquilla. Infobae lo tituló. Petro fue directo al grano con la frase que recorrió el país. La inseguridad de Barranquilla proviene precisamente de las bandas armadas que aseguran que se pague los créditos que entrega la familia Char en su banco paralelo. Necesitan que paguen porque si no los activos no se lavan. Petro pidió directamente al alcalde Char que liquide su banco. Y la respuesta del clan no fue responder a las acusaciones, compañeros. Fue denunciar a Petro por injuria y calumnia. Semana lo confirmó. La FM lo ratificó. El abogado Mauricio Pava, defensor de Char, ahora busca que la fiscalía investigue al expresidente Petro aprovechando que ya no tiene fuero presidencial. Ojito con esto, compañeros. Al que denuncia el lavado lo persiguen judicialmente. Al que lava, lo protegen. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y mientras perseguían a Petro por denunciar, la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmaba con hechos lo que Petro había advertido con palabras, compañeros. Hace unas semanas, la Corte dejó en firme el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char por la red criminal de compra de votos denominada Casa Blanca en Barranquilla, conectada al caso de la excongresista prófuga Aida Merlano. Publimetro lo tituló. Infobae lo detalló. Semana lo confirmó. El Nuevo Siglo lo ratificó. Y Pulso lo difundió. La Corte estableció con evidencias sólidas que el plan criminal fue acordado entre Arturo Char, su hermano Alejandro, el empresario Julio Herlein y la dirigente Lilibet Linás, para comprar votos a precios de entre 50,000 y 90,000 pesos por sufragio. Los recursos provinieron de contratistas de la alcaldía de Barranquilla y del propio Alejandro Char. La Corte destacó como prueba una visita de Arturo Char a la sede de la operación criminal, para la cual no existe una explicación posible en el expediente diferente a su participación en el entramado delictivo. Esa es la familia que puso al señor Abelardo en la casa de Nariño, compañeros.
Una familia con juicio por compra de votos, con denuncias ante FinCEN por soborno y lavado, y con 2 informes internacionales que la vinculan con el cartel de Sinaloa. Y aquí es donde el círculo se cierra con el señor Abelardo, compañeros. Revista Raya documentó exhaustivamente la alianza entre el Tigre de Papel y el clan Char. El señor Abelardo fue abogado defensor de Alejandro Char durante sus 3 periodos como alcalde, representándolo en más de 40 procesos judiciales. Fuad Char convocó a congresistas bajo la consigna "Costeño vota costeño". Alejandro Char votó públicamente por él mostrando su tarjetón. Y el cierre de campaña se realizó en el Malecón de Barranquilla, espacio administrado por la alcaldía de Char. Y Casamacondo reveló que el señor Abelardo hizo negocios con entornos de paramilitarismo y narcotráfico. Compró un apartamento al suegro de Salvatore Mancuso y una finca a la hermana de un jefe de las autodefensas condenado en zona que sirvió como base de entrenamiento. Vorágine confirmó que la socia del señor Abelardo en la producción de Ron Defensor es la hermana de ese mismo comandante. Y el propio señor Abelardo declaró públicamente con un descaro que asombra: "Soy amigo personal de Alex Saab, le tengo un profundo aprecio", refiriéndose al testaferro del régimen venezolano condenado en Miami por lavado de dinero. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y fue el filósofo Iván Cepeda quien llevó la defensa de la democracia al nivel de estadista que la gravedad del momento exigía, compañeros. Cepeda denunció ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional al señor Abelardo por financiación de paramilitares con pruebas del Centro Nacional de Memoria Histórica y sentencias de justicia y paz. Infobae lo tituló, Semana lo confirmó, Hispan TV lo difundió y El Financiero de México lo detalló para todo el continente. Pero Cepeda fue todavía más lejos cuando alertó sobre lo que calificó como un entrampamiento judicial diseñado para vincular a Petro y a Cepeda con el narcotráfico. Infobae lo confirmó, señalando que la Fiscalía estaría investigando ilegalmente a Cepeda. Petro se sumó a la denuncia apuntando a la fiscal Camargo. No debe saber, Telesur lo difundió. Y el Pacto Histórico lo denunció formalmente ante organismos internacionales de derechos humanos. La estrategia era clara, compañeros. Mientras los expedientes del clan Char se acumulan en tribunales de Estados Unidos, la Fiscalía colombiana fabrica investigaciones contra quienes los denunciaron. Cepeda lo definió con precisión quirúrgica. El señor Abelardo pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos, mientras usa la justicia como arma política contra quienes defienden a Colombia. Si esto lo hubiera enfrentado el presidente Petro, si una denuncia ante FinCEN acusara a su familia política de soborno y lavado, si inteligencia mexicana lo vinculara con el cartel de Sinaloa, si su hermano estuviera llamado a juicio por compra de votos, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? Estarían pidiendo su renuncia inmediata, estarían hablando de narcopresidente. Pero como le pasó al señor Abelardo y al clan Char, lo justifican. Dicen que son campañas de desprestigio. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral de los medios de la oligarquía. La vaina está clara, compañeros. Un constructor denunció ante FinCEN un soborno de 300 millones y un esquema de lavado a través de Serfinanza. Documentos de inteligencia mexicana vinculan al clan Char con el cartel de Sinaloa. Culper Research llegó a las mismas conclusiones. La Corte Suprema confirmó el juicio contra Arturo Char por compra de votos. Petro denunció el Banco Paralelo y por denunciarlo lo persiguen judicialmente. Cepeda alertó sobre el entrampamiento judicial contra él y contra Petro. Y el señor Abelardo gobierna desde la Casa de Nariño, puesto ahí por la familia más investigada del Caribe. El Tigre de Papel puede rugir todo lo que quiera. Pero cuando tu padrino político enfrenta una denuncia ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando inteligencia militar de 2 países te vincula con el cartel de Sinaloa, cuando tu hermano va a juicio por comprar votos, y cuando el líder de la oposición demuestra que la justicia colombiana fabrica expedientes contra quienes denuncian, ese rugido no es más que el sonido de un animal
que demostró que cada día que pasa en la Casa de Nariño es un día más de peligro para la soberanía de 52 millones de colombianos. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Puede un presidente que llegó al poder de la mano de una familia denunciada ante FinCEN por soborno y lavado, vinculada con el cartel de Sinaloa, con un hermano llamado a juicio por compra de votos y con un expediente propio de negocios con paramilitares y amistad con el testaferro de Maduro, reclamar que gobierna para Colombia? Sabiendo que FinCEN tiene la denuncia sobre Serfinanza, sabiendo que Inteligencia Mexicana identificó a los Char con el Sinaloa, sabiendo que Culper Research confirmó los vínculos, sabiendo que Arturo Char va a juicio por comprar votos, sabiendo que Petro denunció el banco paralelo y lo persiguen por decir la verdad, sabiendo que Cepeda alertó sobre el entrampamiento judicial. Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras el señor Abelardo gobierna Colombia desde una silla que le compró el clan Char con la maquinaria más corrupta del Caribe? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que la verdadera verdad salga a la luz? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: FinCEN investiga a los Char, Banco Paralelo, Cepeda defiende la democracia. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las tres cosas. Tienen la denuncia de Petro que destapó el banco paralelo de los Char. Tienen la denuncia de Cepeda ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional por financiación de paramilitares. Tienen la denuncia ante FinCEN que confirma el soborno y el lavado a través de Serfinanza. Tienen los documentos de Inteligencia Mexicana y el informe de Culper Research que vinculan a los Char con el cartel de Sinaloa. Tienen el juicio de la Corte Suprema contra Arturo Char por compra de votos. Tienen la alerta de Cepeda sobre el entrampamiento judicial y tienen al pueblo despierto y convencido de que el verdadero presidente es Iván Cepeda. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la Casa de Nariño, pero cuando tu padrino enfrenta denuncias ante el Departamento del Tesoro, cuando inteligencia de dos países documenta sus vínculos con el narcotráfico, cuando la Corte Suprema lleva a juicio a su hermano, y cuando el líder de la oposición tiene más autoridad moral que todo tu gabinete junto, esa silla no es más que un mueble vacío, ocupado por un hombre que demostró que no merece sentarse en ella. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.